En Excel podemos escribir números, escribir palabras, como vimos, y también podemos escribir fechas. Por ejemplo, hoy es 21 de mayo de 2020. Pero también podemos escribir o hacer fórmulas. ¿Para qué sirven las fórmulas? Las fórmulas nos van a permitir automatizar ciertos procesos. ¿Qué vamos a escribir dentro de una fórmula? Lo primero, nos posicionamos en la celda donde queremos obtener el resultado de esa fórmula. Supongamos que nos paramos en C3. Toda fórmula empieza con el signo igual. ¿Qué podemos poner dentro de una fórmula? Vamos a insertar un corchete para que vean o para que quede prolijo lo que podemos ingresar adentro de una fórmula, ¿sí? Recordamos de nuevo que siempre empiezan las fórmulas con el signo igual. Es la manera en que identifica Excel que vamos a escribir una fórmula. Dentro de una fórmula podemos poner datos, que son los datos números, palabras, fechas. Esos datos se van a conectar con operadores matemáticos en algunos casos. Podemos referenciar celdas con su nombre, o sea, la letra y el número. Podemos agregar operadores específicos de Excel o comandos. Y también podemos agregar operadores lógicos. Los operadores matemáticos son el más, el menos, el signo de multiplicar, que en este caso es el asterisco, y el signo de división, que es la barra. Los operadores lógicos son el menor, el mayor y el igual. Los operadores o comandos específicos de Excel son las funciones, mejor dicho, predeterminadas por el programa específicamente. Las celdas, como habíamos dicho antes, referenciamos letra y número, y los datos, como dijimos primero, son los números, o las palabras o las fechas, ¿sí? Que se insertan directamente en la fórmula, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Si yo en la celda A2 tengo el 6, en la celda A3 el 4, y quiero obtener el resultado de la suma de esas dos celdas en la celda A4. Acá arriba tenemos la barra de fórmulas. Yo puedo escribir en la barra de fórmulas o arrancar en la celda. De todos modos, lo que escriba en la celda se ve en la barra de fórmulas. Toda fórmula empieza, como dijimos antes, con el signo igual. Y entonces ponemos igual. Y tenemos distintas formas de hacer esta operación. En la celda 4 vamos a tomar los datos de las celdas. Entonces vamos a poner igual 6, el operador matemático más y el 4. El resultado que me da es 10. Vamos a cambiarle el formato como aprendimos para que quede más destacado. Agrandamos el tamaño, cambiamos el color de la fuente y le ponemos el borde. Esta es una opción, pero no es muy favorable si los datos son variables, porque cuando yo cambie ese dato, la fórmula
no se actualiza. Sigue teniendo como resultado 10 porque suma 6 más 4. Tal vez me convenga hacer la fórmula de otra manera. ¿Cuál es la otra manera? Referenciando a las celdas donde están los datos. Vamos a hacerlo acá. Ponemos igual a 2, que lo podemos escribir, el operador matemático más. La otra manera, en vez de escribir A3, podemos posicionarnos sobre la celda directamente. Apretamos, hacemos un clic sobre la celda A3 y automáticamente se escribe, como lo podemos ver ahí. Ahí vemos que el resultado es el mismo, copiamos el formato de la celda. Pero ¿qué pasa? De esta manera, si los datos son variables, cuando nosotros modificamos algún dato, por ejemplo, acá pongo el número 7, automáticamente el resultado de la suma cambia. Entonces, cuando es dato fijo, nos conviene cargarlo dentro de la fórmula de manera fija, un número, una palabra, lo que fuera. Pero lo que sabemos que va a ser variable, siempre conviene referenciarlo a una celda y poder cambiar esa celda directamente para que vayan cambiando los resultados. Otra manera de hacerlo sería combinar. Supongamos que el 6 es un dato fijo y el 4 es un dato variable. Ponemos igual 6 más y cliqueamos la celda A3. El dato variable lo referenciamos con la celda. Entonces, si yo cambio el dato variable, me va a modificar el resultado. Ahí mostré 3 maneras distintas de hacer la misma operación. Finalmente, vamos a terminar con la misma operación, pero usando una función predeterminada de Excel. Vamos a aprender la primera. Excel tiene muchísimas funciones predeterminadas que podemos ver en la ayuda, en el signo de pregunta que está acá arriba a la derecha. Podemos acceder y buscar distintas funciones. Lo que tenemos que hacer ahora es sumar, ¿sí? En la ayuda te explica exactamente para qué sirve y cómo funciona cada función. Escribimos suma y buscamos. Ahí vemos que nos arroja distintas funciones. Suma, suma series, suma cuadrados. La que vamos a utilizar ahora es la suma común. Si yo ingreso en esa ayuda, voy a ver que podemos, explica lo que significa, que agrega valores, puede sumar valores, etc. Y nos da el ejemplo. Cerramos la ayuda. Ustedes la van a ir aprendiendo esto, pero nos sirve la ayuda porque hay funciones que no usamos tan a menudo y las podemos buscar. La fórmula empieza con el igual, escribimos la función de Excel que en este caso es suma, y acá tenemos que poner dentro de los paréntesis el rango de celdas que queremos sumar. En este caso son solo 2, entonces ponemos el rango que va desde A2 a A3. Damos Enter y nos da el resultado. Estas 4 maneras distintas de hacer la misma operación también demuestran que uno puede hacer distintas variables del mismo mecanismo o proceso. Vamos a automatizar como ejemplo un cierre de caja diaria, ¿sí? Supongamos que manejamos una caja y queremos contar el dinero de una manera más fácil. Entonces vamos contando. Por ejemplo, podemos hacer que represente cada celda un valor. Por ejemplo, la celda C3 va a representar las monedas de 10 centavos, la C4 las monedas de 25 centavos, la C5 50 centavos, C6 1 peso, C7 2, 5, 10, 20 y así sucesivamente hasta llegar a 1000 pesos.
Bien, acá en la columna C representamos los valores posibles. En la columna D vamos a escribir la cantidad que tenemos al cierre del día, de cada valor, ¿verdad? Entonces, como usuario vamos a colocar en estos recuadros, que ahora voy a marcar, la cantidad exacta de monedas de 10 centavos que tenemos, 25, 50, etc. Vamos a cambiarle el formato para que quede con 2 decimales, como aprendimos en la clase anterior. Y ahora vamos a intentar totalizar por cada valor, de acuerdo a la cantidad que vayamos ingresando, nos va a ir arrojando el total. ¿Cómo totalizamos? Con una fórmula muy sencilla. ¿Qué tenemos que hacer acá? Escribimos el igual, como siempre. Tenemos que multiplicar, obviamente, la cantidad por el valor. Entonces ponemos el signo igual para explicarle a Excel que estamos haciendo una fórmula. Y referenciamos el valor multiplicado, que es el asterisco, por la cantidad. Como acá no tengo nada, tengo 0. Pero si yo tuviera, por ejemplo, 5 monedas de 10 centavos, tendría 50 centavos. Ahora podemos, para no escribir la fórmula tantas veces, podemos copiarla hacia abajo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que posicionar el cursor sobre el puntito que está en el ángulo inferior derecho y se ve una crucecita negra. Una vez que vemos esa cruz, tenemos que mover el mouse o el dedo en Notebook o Netbook hacia abajo con el clic izquierdo apretado y de esa manera vamos copiando la fórmula. Soltamos y van a ver que se copió. De esta manera no tenemos que tipearla todo el tiempo. Fíjense un detalle. Cuando yo me paro en la celda E3, que tiene la fórmula C3 por D3, al copiarla hacia abajo, el número fue aumentando. Ven que pasó de ser C3 por D3 a C4 por D4. Y así sucesivamente. Automáticamente, al desplazarme hacia abajo o hacia arriba, el número va variando hacia abajo o hacia arriba. Lo mismo pasa hacia la derecha. Si yo copio esta fórmula a la derecha, la fórmula que está en F3 dice D3 por E3. Toma las dos letras anteriores. Se corre la letra y no el número. Más adelante vamos a aprender a fijar o la columna o el número si necesitamos que eso no se corra. Pero no es momento de aprenderlo todavía. Acá vamos a ver entonces el cierre de caja diaria. Podemos combinar estas tres celdas, la D, la E y la F1, para que aparezca el total más destacado, más grande, ¿sí? El total al cierre del día. Vamos a ponerle el formato de número contable para agregarle el símbolo pesos. Por defecto estaba el euro, en este caso vamos a buscar el peso argentino. Vamos a seguir buscándolo, no sé dónde está. Ahí lo pasé. Buscamos peso argentino, aceptamos. Bien. Entonces, el valor que nos dé, que va a ser el total del dinero que tenemos, va a estar en pesos. ¿Cómo formulo para que me dé ese valor? Ponemos igual, suma y el rango que tengo que sumar, que son todos los totales por valor. Desde la celda E3 a la celda E15. Le damos Enter y automáticamente da el resultado. En este caso 0. Pero si yo pongo 3 monedas de 1 peso, me da automáticamente 3 pesos. Vamos a mejorar ahora el formato. Vamos a agrandarlo y ponerlo en negritas. También vamos a
a ponerle los recuadros al resto, a centrar, todo lo que aprendimos en la clase anterior. Es una cuestión visual nada más. Todo esto, este cambio de formato no tiene absoluta relación con el funcionamiento de las fórmulas, pero siempre es bueno tener una interfaz bastante fácil de leer. Ponemos en amarillo el sector donde el usuario va a cargar los valores variables cada día, ¿sí? Le ponemos fuente roja también para que quede claro que ahí es donde carga el usuario. Por ejemplo, si tiene una moneda de 10 centavos, 5 de 25, 2 de 50, 3 de 1 peso, y supongamos que tiene 3 billetes de 200, 5 de 500 y 6 de 1000. Y ahí vemos que el valor al cierre del día tiene 9.105 pesos con 35. Esto es todo por ahora. Seguiremos viendo en las próximas clases otras planillas con mayor complejidad. Muchas gracias.